Nuestro compañero Andrés Brenner del equipo de Brújula Internacional logró una entrevista exclusiva con la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, quien declaró en torno al proceso electoral que se vivirá en Venezuela el próximo 7 de octubre y asimismo sobre las relaciones que mantiene nuestro país con el gobierno de Irán. Vamos a aprovechar para ver esta entrevista exclusiva. Estamos aquí en el Congreso de Estados Unidos para conversar con la representante Ileana Ros-Lehtinen, presidenta de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que están sobreviviendo en Venezuela. ¿Qué opinión le merece la multa que el gobierno... Increíble. Increíble. Lo que Chávez está tratando de hacer es ponerle restricciones a toda la prensa que él no puede controlar. Si él no controla la prensa, entonces siempre va a buscar algo para cerrar la estación, quitarle la licencia, multarlos. Y es una tremenda aventura ser periodista en Venezuela. Bien difícil. ¿Usted cree que eso tenga algo que ver directamente con las elecciones? Bueno, yo creo que está en el DNA de Chávez, que él quiere... estas personas quieren controlar todo, igual que los hermanos Castro, igual que Daniel Ortega, Evo Morales, tienen que tener control, y si no tienen control no se sienten satisfechos. Así que sí, ahora es para la elección porque cierra todos, pone silencio a todas las personas que no están con él. Es una manera de decirle, ponerle presión a la prensa para que le den cobertura favorable. Porque ahora van a estar pensando, bueno, si hago un reportaje crítico de Hugo Chávez, puede ser que me vayan a multar, sancionar, me quitan la licencia. Así que es como congelar la prensa para que no lo ataquen. El presidente Obama dijo recientemente que la relación entre Irán y Venezuela no representan un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, como muchas opiniones del presidente Obama, yo estoy en contra de esa opinión. Por eso yo considero que él está dejando a Irán a avanzar sus conexiones con los países de ALBA, especialmente con Venezuela. Ahmadinejad ha ido varias veces a Venezuela, tienen intercambios culturales, científicos, muchos enlaces económicos, y él ve esta creciente influencia iraní en el hemisferio y dice, no, eso no es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible si nosotros en los Estados Unidos ponemos a Irán como un país terrorista y entonces ver ese país terrorista tener relaciones con Venezuela y la conclusión es, pero no es ninguna amenaza para los Estados Unidos? Entonces, ¿por qué tenemos a Irán como un país terrorista? Así que si es un país enemigo de los Estados Unidos, donde los líderes han dicho que ellos quieren un mundo sin Israel y sin los Estados Unidos. No son inventos míos, son las palabras de esos líderes. Así que si esos líderes que nos quieren destruir hacen conexiones con países bellos como Venezuela, nos debe preocupar, y sí es una amenaza a la seguridad nacional. ¿Qué opinión le merece lo que aconteció en Paraguay? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Fue una conspiración política o simplemente parte del proceso democrático? Bueno, lo que sabemos es que el proceso constitucional se realizó en Paraguay. O sea, hubo una votación, votaron para terminar con este presidente, y entonces eligieron en la manera de la Constitución el nuevo líder del país. Y yo sé que otras personas, otros países están en contra de ese proceso, pero a mí me suena bien interesante que las personas que no están en favor de un proceso constitucional en Paraguay sí apoyan a Raúl Castro, donde nunca ha tenido la isla de Cuba una elección, donde solamente hay un partido político, donde no se respetan nada de un proceso democrático. ¿Por qué están insultados y han revocado sus embajadores de Paraguay?
por este asalto a la democracia. Pero son los mismos líderes que dicen, pero en la Cumbre de las Américas, que es de países democráticos, debe estar Cuba. Así que esto es un doble estándar y no tiene sentido. ¿Qué información tiene sobre la salud de Chávez? Mire, a mí lo que me interesa es democracia, libertad, respeto a los derechos humanos, no solamente en este país, mi país que me ha adoptado, sino en mi país natal, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en todos los países. Pero no tiene información. No tengo información ni la salud de Fidel, ni Raúl, ni Hugo Chávez. No sé, yo no soy médico y si me dan los exámenes, ni pudiera decir qué resultados tengo.